Muy buenos días, mi nombre es Luis Romero y en compañía de mi compañero Juan Maza vamos a hablar sobre lo que es medición, criterios de medición, conceptos de evaluación y control del rendimiento deportivo. Antes de comenzar, pues hay que destacar que el entrenamiento deportivo es un acto pedagógico, ¿cierto? Y de ese acto pedagógico se desprende o tiene inmerso como tal la evaluación. La evaluación es un proceso que hace parte del entrenamiento deportivo y es una herramienta fundamental, ya que gracias a ella podemos retroalimentar y también podemos tomar decisiones que nos sirvan para lograr un índice digamos que llegar a mayores índices de rendimiento. Ya estamos hablando de alto rendimiento. ¿Cómo así? Si yo tengo un deportista que corre 100 metros y yo veo que él durante los primeros 20 metros él hace una carrera con un rendimiento, pero él decae del metro 20 al metro 40 y después vuelve y aumenta hasta los 100. Entonces, en este caso estamos encontrando una variable negativa, la cual debemos retroalimentar y trabajar, tomar decisiones y hacer el entrenamiento, orientarlo para que él mejore esa parte. Entonces, esto a la final nos va a llevar a un mayor alto rendimiento deportivo. Hay muchas variables que se pueden marcar, como el tiempo, puntos, victorias, empates, derrotas, y eso va de acuerdo al deporte o al deportista o a la disciplina que estemos midiendo. Un concepto de medición es el de Quesada en el año 1991, abro comillas, dice: es el proceso de asignar una cantidad al atributo medido después de haberlo comparado con un patrón. Yo tengo que tener un patrón, un estándar para poder hacer una medición o una evaluación de la medición. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener este estándar nos sirve para saber si, o en comparación, si nuestro deporte está haciendo un buen trabajo o no, o está en un buen estado físico, o está en un ritmo de competencia, o no está en ritmo de competencia. Hay diferentes instrumentos que nos permiten hacer las mediciones, como test y demás, o baterías de test, pero acá vamos a hablar también, pues, de aparatos como el gallímetro, el oxímetro, el glucómetro, el adipómetro, la báscula, y con esa vamos a tomar el siguiente ejemplo. Estos instrumentos deben contar con tres factores: la validez, la confiabilidad y la objetividad. ¿Por qué validez? Porque si yo voy con un adipómetro a medir el peso residual de un deportista, no puedo utilizar la fórmula para ayudar el peso graso o el peso óseo. Entonces, yo tengo que, el instrumento debe medir lo que debe medir, no otras variables. ¿Por qué debe ser confiable o debe que tener confianza? Porque siempre debe dar el mismo resultado. Si yo mido a una persona en una báscula hoy, mañana debe medir en la báscula el mismo peso. Obviamente con el tiempo podría variar, pero debe siempre dar el mismo resultado. Igual que el oxímetro, igual que el tallímetro, la talla no debe variar. Y por último, debe ser objetivo, o sea que no puede ser corruptible. Yo no puedo hacer una medición de altura y decir, bueno, tú mides 188 centímetros, 1,88 centímetros, pero no puedo yo interpretar o ser subjetivo a la medición y decir, bueno, ponte así para que tu altura disminuya o aumente, o en el peso, haz esto para que tu peso no dé tanto. No, debe ser incorruptible y pues debe ser totalmente objetivo. No importa lo que el entrenador crea o el medidor crea o piense. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Maza y yo voy a hablar sobre los conceptos de evaluación y rendimiento deportivo, además de la clasificación de los deportes. ¿Qué entendemos por evaluación de rendimiento deportivo? Es una forma que nos permite detectar los aspectos que el deportista necesita de mejorar para lograr un rendimiento en su deporte y cómo ajustar ese plan de entrenamiento para lograr esos objetivos. ¿Qué implica la medición de diferentes aspectos de rendimiento? Medimos la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y sobre todo la técnica. Esta información que nos permite encontrar fortalezas, debilidades, establecer objetivos claros que nos permitan mejorar el estado físico, trabajar la nutrición y prevenir riesgos de lesión. Con el control deportivo habla de la medición y el seguimiento del progreso de este deportista en un cierto tiempo determinado, donde podemos plantearnos un objetivo y detectar posibles problemas o deficiencias en el desempeño de este deportista. Un periodo que se aconseja es alrededor de 6 meses para hacer este control de entrenamiento deportivo.
Ya cuando hablamos de clasificación de los deportes, hay muchas clasificaciones de los deportes, pero nos vamos a enfocar en los autores más importantes que ellos establecen unas características. Por ejemplo, Bowen en 1968 decía que los deportes se clasificaban en deportes de combate, con implementos y sin implementos, deportes de balón a pelota, colectivos, individuales, deportes atléticos y gimnásticos, de medición objetiva o de medición subjetiva, deportes de naturaleza o los deportes mecánicos con motor. Durant en 1968 ya hablaba de 4 clasificaciones, de los individuales, de equipo, de combate y de naturaleza. Matev en 1935 ya hablaba de deportes acíclicos, deportes de resistencia, deportes de equipo, deportes de combate y lucha y deportes complejos y de pruebas múltiples. Ya Blas y Hernández hablaba de clasificación, los deportes de oposición donde se trabajaba espacio separado y común, o de participación donde se hablaba simultáneo o alternativa. ¿Qué deportes? El judo, la lucha, el squash, el badminton, el tenis individual. Los deportes de cooperación de espacio y participación hablaba de patinaje, gimnasia rítmica, natación, relevo, atletismo. Y los deportes de cooperación hablaba de baloncesto, fútbol, frontón, badminton y entre otros. Pero se puede concluir que no hay una clasificación única para los deportes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Sanabria, actualmente entrenador y preparador físico de la Selección Atlántico y preparador físico en Selección Colombia, aunque asisto en los procesos de la parte técnica, táctica. Bueno, la pregunta es referente a los datos del rendimiento deportivo. En este caso, pues mi deporte es el rugby. Nosotros sí tomamos datos inicialmente para ver el estado o la condición física del deportista, y si el deportista viene con antelación de años atrás, pues comparamos ese dato con lo que veníamos viendo y nos da una base, unos cimientos para elaborar el macrociclo de entrenamiento. Estos datos los tomamos mes y medio, más o menos 2 meses, y colocamos unos porcentajes de mejora en los aspectos de velocidad, flexibilidad, resistencia, fuerza, bueno, todas estas cualidades físicas. Se tiene que evidenciar la mejora o la desmejora, porque siempre pensamos lo positivo, pero puede pasar lo negativo. Los datos son importantes desde mi punto de vista, pero no siempre nos muestran la realidad. ¿Por qué? Porque un jugador puede ser muy bueno, asistir a entrenamientos y de un momento a otro su rendimiento baja por problemas psicológicos. Son evaluaciones que debemos hacer. O de pronto un jugador está en una gran condición física, óptima, a nivel físico es el mejor, el que más rinde, pero en la especificidad del deporte, el rugby, no está dando lo que necesitamos. Entonces, la toma de datos y la evaluación del rendimiento deportivo va ligada a muchos aspectos que quizás nosotros olvidamos simplemente porque tomamos la data de lo físico, de cuánto está corriendo, cuánto está levantando, cuando tenemos que tener en cuenta la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, y eso nos da un general, porque recordemos que estamos trabajando antes que deportistas con seres humanos, y el ser humano se compone de muchas variantes que afectan pues nuestra psiquis y nuestro rendimiento, para bien o para mal. Bueno, podría quedarme hablando un poco más, pero sé que el tiempo es un poco corto. Lo que puedo decir es que los datos son muy importantes y nos permiten evidenciar en dónde nos encontramos, hasta dónde podemos llegar y hacia dónde queremos llegar y qué hacer para llegar a nuestros objetivos. Por eso es que son muy importantes. Listo, gracias.